Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con un video asociado a trigonometría. Dice, una persona observa la cima de una montaña desde el punto A con un ángulo de elevación alfa. Avanza en línea recta hacia la montaña una distancia A y ahora el ángulo de elevación es beta. Pruebe que la altura h de la montaña puede expresarse como lo que tenemos ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el dibujo. Dice que una persona está observando una montaña, entonces vamos a hacer algo así. Este es el punto A y dice que tiene un ángulo de elevación alfa. Dice que avanza en línea recta hacia la montaña una distancia A. Y nuevamente observa la montaña con un ángulo de elevación beta. Y me están pidiendo la altura. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esa expresión que le vamos a llamar x. Y a este ángulo lo voy a llamar m. Entonces voy a ocupar teorema del seno para poder obtener el valor de x. Entonces vamos a decir que el seno de alfa sobre x va a ser igual al seno de m dividido por a. De esta forma vamos a tener que a por el seno de alfa dividido el seno de m es igual a x. Entonces ya tenemos el valor de x. Si aplicamos Pitágoras, recuerden que esto es teorema del seno. Ahora, por Pitágoras, voy a decir que el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Por lo tanto, la altura tiene que ser x por el seno de beta. Y aquí tenemos la altura. Pero si lo reemplazamos, vamos a tener que h es igual a por el seno de alfa por el seno de beta dividido el seno de m. Pero si nos percatamos, no es lo mismo que debemos calcular. Entonces vamos a hacer un arreglo. Este ángulo tiene que ser 180 menos beta. Por lo tanto, el ángulo M va a ser 180 menos alfa menos 180 menos beta. Esto quiere decir que M va a ser 180 menos alfa menos 180 más beta. Se me cancelan los 180 y vamos a tener que M es igual a beta menos alfa. De esta forma, vamos a tener el seno de beta menos alfa, recordando que esto es equivalente al seno de M. Por lo tanto, aplicando la identidad de la suma o resta de ángulos para seno, tendremos que el seno de beta menos alfa es equivalente al seno de beta por el coseno de alfa menos el coseno de beta por el seno de alfa. Entonces, esto lo vamos a reemplazar en h. Por lo tanto, vamos a tener que h va a ser a por el seno de alfa por el seno de beta dividido el seno de m, dividido el seno de beta
por el coseno de alfa menos el coseno de beta por el seno de alfa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un 1 conveniente y voy a multiplicar arriba y abajo por 1 sobre el seno de alfa por el seno de beta. Y abajo también. Entonces de esta forma vamos a tener que h va a ser a dividido, vamos a colocar este a más al medio. Vamos a tener a y tendremos seno de beta por el coseno de alfa menos el coseno de beta por el seno de alfa y lo vamos a dividir por el seno de alfa y seno de beta. Como tenemos una resta, podemos separarlo en dos. Entonces tendremos que h va a ser igual a por el seno de beta coseno de alfa menos el coseno de beta por el seno de alfa dividido seno de alfa, seno de beta. ¿Era seno? Sí. Y aquí por el seno de alfa, seno de beta. Y miren lo que ocurre. Este seno de beta se me va con este seno de beta y este seno de alfa se me va con este seno de alfa. Quedando que h va a ser igual a. ¿Vamos a tener más espacio? Sí, vamos a tener un poquito de espacio. Lo vamos a hacer aquí al lado entonces. Entonces vamos a tener que h va a ser igual a dividido y me va a quedar coseno de alfa dividido el seno de alfa menos el coseno de beta dividido el seno de beta. Y seno sobre coseno es tangente, pero coseno sobre seno es cotangente. Así que h va a ser a dividido la cotangente de alfa menos la cotangente de beta. Y ahí tenemos la respuesta. Y para finalizar, dice, para medir la altura de un edificio se toman dos observaciones a 50 pies una de la otra. Si el primer ángulo de elevación es de 40 y el segundo es de 32, ¿cuál es la altura del edificio? Es muy parecido al problema anterior. Entonces vamos a tener una primera medición del edificio a una distancia x con un ángulo de 40. Y luego vamos a tener otra medición de 32, pero con una diferencia de 50. Así que aquí le voy a colocar 50. Eso quiere decir que esta distancia es de 50 más x. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener dos triángulos. Vamos a tener este triángulo y vamos a tener este triángulo. Como ambos triángulos son rectángulos, yo puedo decir, tenemos el cateto opuesto y el adyacente, así que vamos a calcularlo a partir de la tangente. Podemos decir que la tangente de 32 va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y también vamos a poder decir que la tangente de 40 va a ser igual al cateto opuesto dividido el adyacente. Entonces de aquí vamos a obtener que la altura es 50 más x
por la tangente de 32 y de aquí vamos a obtener que la altura es x por la tangente de 40. Entonces lo que necesitamos inicialmente es calcular esa distancia y con esa distancia calcularemos la altura. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a igualarlas. Vamos a decir que h es igual a h. Entonces, 50 más x por la tangente de 32 tiene que ser igual a x por la tangente de 40. Entonces, multiplicando tendremos 50 veces la tangente de 32 más x por la tangente de 32. Y eso va a ser igual a x por la tangente de 40. Ese término va a pasar al otro lado de la igualdad. Quedando x por la tangente de 40 menos x por la tangente de 32. Sacamos factor común y lo vamos a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. De esta forma, la tangente de 40 menos la tangente de 32 queda en el denominador. Y por ende, podemos calcularla. Entonces, tangente de 40 menos la tangente de 32 y al calcular esto me da que x vale 145.84. Obviamente esta medición tiene que estar en metros. Pero me están pidiendo la altura. Entonces, si las reemplazamos, x, la altura, en la primera esta le voy a colocar 1 y 2, que son la misma. Así que voy a colocar h1 es igual a h2. Me quedaría 145, te voy a poner 1, 2. Y la voy a multiplicar por la tangente de 40, dándome un total de 122,37. Y arriba, si le sumo 50 y la multiplico por la tangente de 32, me da 122,37. Y me dan exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es la altura del... ¿Esta es una montaña? ¿Del edificio? El edificio mide aproximadamente 122,37 metros. Y de esa forma llegamos al fin del problema. Que estén muy bien.